¿Qué tal? Bienvenidos. Este es el segundo capítulo de Juicios Críticos. Mi nombre es Andrés Sierra. Mi nombre es Abigail Ralda. Mi nombre es Luna Orantes. Melanie Dávila. Mabelín Pérez. Y esto es otro capítulo de Juicios Críticos. Hoy vamos a hablar nuevamente acerca del gobierno de Juan José Arévalo, uno de los más destacables en Guatemala, que nos dejó a nosotros un gran legado hasta hoy en día. Y muchas cosas que tenemos hoy en día es gracias a Juan José Arévalo y sobre todo pues la cierta comparación que existe entre el papá y el hijo. Pero hoy vamos a adentrarnos un poco más en el tema. Juan José Arévalo nació en Totonicapán en 1904. Él estudió en Argentina y fue un maestro y filósofo. Y es que qué importante resaltar que él fue filósofo, porque debido a esto Guatemala tuvo demasiados conocimientos y culturas de otros lados. Tenemos que recordar que cuando una persona estudia en el extranjero trae otro tipo de ideas, entonces acá en Guatemala fue una persona que influyó bastante y sobre todo él ya había ganado las elecciones prácticamente sin siquiera él darse a conocer, y eso es bastante impresionante porque él ya tenía una fama bastante grande en Guatemala. Sí, principalmente también ayudó bastante que él estudiara para maestro, porque también se dio cuenta de la necesidad del estudio que necesitaba aquí en Guatemala. Entonces también por eso implementó la Escuela de Humanidades aquí en Guatemala. Y también es importante que uno de sus legados más importantes es el IX, que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es para todas aquellas personas que necesitaban en aquel entonces medicinas, medicamentos, alguna hospitalización o algo, para todos los trabajadores que no podían ir a un hospital y pagar esos servicios, ¿verdad? Y también como el país, todo país se va desarrollando. Entonces siento que Guatemala, conforme se fue desarrollando, fue necesitando personas con mente transformadora. Y cada persona que decide hacer algo transformador, algo diferente, esa persona deja un gran legado. Y claro ejemplo siento yo que es este presidente. Vino con mentalidad diferente, ideas diferentes, y hizo que Guatemala se desarrollara en una manera diferente. Y cosas que ahora, hoy en día, podemos estar mencionando, como lo mencionaba mi compañera, que dejó y que siguen funcionando y que sé que seguirán funcionando porque hay muchas personas ligadas a estas entidades que hoy en día todavía siguen sirviendo para el país, y claro ejemplo es lo que ya mencionaba. También para agregar otro ejemplo, la universidad fue totalmente autónoma, muchas gracias a Juan José Arévalo, porque él fue una de las personas que más promulgó este tipo de actividades, que nosotros realmente hoy podamos ser una universidad autónoma a nivel centroamericano. Es muchas gracias a él, porque él pudo dar a destacar lo que sería la nueva educación, la educación de a nivel secundario, primario, que eso esté hoy en día aquí en Guatemala es un privilegio. También recordemos que nos dejó otro legado que fue el Código de Trabajo, que hasta la fecha pues no sigue funcionando muy bien, ya que sin él pues fueran distintas las maneras de trabajo, incluso ya con el Código de Trabajo abusan en muchos trabajos, y gracias a ello pues tenemos lo que él dejó y que sigue funcionando. Algo muy importante, también dejó la Escuela de Deportes. Es algo importante, yo la verdad no sabía que había Escuela de Deportes, porque la verdad aquí en Guatemala no se hace mucha bulla por esto de los deportes, pero siempre él dejó el ballet, dejó el voleibol, dejó el básquetbol, un montón de deportes que al final aquí no se practican, pero al final aquí en Guatemala sí tenemos esas escuelas. Sí, qué importante pues también saber que gracias a Dios somos reconocidos a nivel olímpico, porque que tengamos deportes acá en Guatemala nos deja mucho que decir. Hoy en día pues estamos atravesando lo que son los Juegos Centroamericanos y esperamos que Guatemala le vaya muy bien. Es bastante importante resaltarlo porque Guatemala ya tiene una visión diferente en los Juegos Olímpicos, tenemos buenos atletas y más que todo es la condición con las mentalidades que ellos van, porque no todo siempre es físico, sino también hay otras cosas mentales. Pero de verdad creo que Guatemala tiene muchísimo talento y nos lo ha demostrado los legados que nosotros tenemos. Y que gracias a él, de una línea de presidentes que hicieron mal, que robaron y todo, él fue el único que realmente hizo que Guatemala progresara y fuera libre en todo sentido. O sea, le permitió seguridad, salud, educación, deportes a toda Guatemala literalmente, porque no solo fue a nivel capital, sino también departamental.
No, y es que él es bastante reconocido y destacado. Además de que fue filósofo, tenemos que él también fue maestro de educación y hoy en día pues conocemos a muchas escuelas de maestros. Que esté esa carrera también en la universidad es como que nos deja bastante en qué pensar, porque antes como que ser maestro no era tan bien visto, era como algo aburrido en aquel entonces, las personas no tenían como esos conocimientos de querer saber y aprender, entonces la educación se inculcó muchísimo en esos años y qué bonito ver que Guatemala pues está prosperando de una forma bastante eficaz. Sí, viene desde, o sea, si uno se pone a pensar, viene desde años atrás. Pero como es que la gente, en nuestro caso, somos jóvenes, como es que si no nos ponemos a investigar o a recabar información que antes se hacía, que hasta hoy en día, hace un poco tiempo, asistimos a un evento de ballet. Entonces, uno disfrutando el evento sin saber todo lo que tuvo que suceder y acontecer a tiempo atrás para que esos eventos se pudieran llevar a cabo. Y mucha gente diciendo es que se debería hacer en más aldeas, en más lugares, sería bueno que los viejitos que no tienen nada que hacer se entretengan viendo esos actos. Y uno dice, si hubiera un presidente como este personaje y siguiera haciendo estas cosas para que se siguiera moviendo toda esta situación y la gente pudiera ver lo que Guatemala tiene para dar. Porque muchos extranjeros vienen a Guatemala y dicen, es que Guatemala tiene buenas cosas. Y muchas veces somos nosotros los guatemaltecos los que damos por poco lo que Guatemala tiene para dar. Y siento que este presidente en especial, que es el tema principal de este podcast, esa mentalidad tenía. Él miraba a Guatemala como los guatemaltecos tal vez no le estaban viendo. Y buscó hacer que los guatemaltecos tuvieran la visión que él tenía respecto a este país, ¿cierto? Sí, siento que también deberíamos como de retomar de nuevo las ideas que él tenía, porque de por sí, tristemente ahorita la educación va para atrás en lugar de ir para adelante, cuando en aquel entonces incluso nuestros abuelos estudiaban con pizarras y apuntaban y se tenían que memorizar las cosas porque solo eso tenían. Y habían maestros del Ministerio de Educación que llegaban con ellos a hacerles exámenes tanto orales como escritos. Entonces siento que ese tipo de educación se ha ido perdiendo por las nuevas generaciones, tristemente, que están como muy consentidas. Y siento que falta un poquito de mano dura, que era lo que tenían en aquel entonces. Tampoco... Ajá, entonces tampoco era tan, o sea, tampoco era de usted va a estudiar porque va a estudiar y si no, chico, te va. No, sino que era una educación que era agradable. Porque ahorita yo he ido a muchos municipios de la capital y algunas escuelas están como horribles, no tienen... Ajá, y eso que son escuelas del gobierno, ¿va? Entonces... ¿dónde está todo lo que él dejó y cómo se ha cuidado o cómo lo hemos descuidado incluso nosotros? Porque como no vivimos esa realidad, entonces no nos damos cuenta. Entonces creo yo que sería bueno regresar y respetar el legado que él dejó, que creo que fue la época de oro para Guatemala. Juan José Arevalo no fue solo un presidente, sino también que fue un maestro que enseñó a Guatemala a creer la libertad y la justicia y a creer a todos los guatemaltecos en que sí se podía confiar en un presidente. Ya que fue él quedó por libertad, entonces él les enseñó a los guatemaltecos que sí se puede. Y ahorita, para terminar, ¿no? Sí. Sí, para terminar, para mí algo muy importante es este evento cultural que se está dando en Guatemala también, que viene desde hace años, es su 28 aniversario, creo yo, donde están dando a conocer todos los talentos y el arte que Guatemala puede hacer. Entonces tuvimos la oportunidad de ir con unos compañeros a ver al último, el cierre del evento, que fue ballet. Entonces fue algo espectacular porque es gratuito, pues también para dar a conocer a Guatemala todos los talentos que tiene. Entonces siento que eso es muy importante también, pero como decía ella, también teníamos que mandarlo al interior para que todos se den a conocer el país, porque todos aquí en la capital y aquí se queda en la capital, no se va a otros lugares. Entonces es muy importante. Apoyemos el arte, la cultura y seamos otra vez un país culto. Recuperemos ese legado. Recuperemos la educación. Sí. Gracias. Muchas gracias. Este ha sido otro capítulo de Juicios Críticos. Gracias por ver. Suscríbanse, denle like.